Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, donde hoy nos vamos a centrar en un versículo muy interesante. Un versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y en el versículo 12, que así nos dice. Vamos a prestar mucha atención a este versículo. Pues hay eunucos. No te preocupes que ahora Dios mediante explicaré qué es esto de eunucos si alguien todavía no lo sabe. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús va a concluir este tema que llevamos tratando, ya unos cuantos días, hablando sobre el matrimonio, sobre la unión en una sola carne, sobre el repudio, y lo va a hacer de una manera bastante impactante. Recordemos que unos versículos atrás los discípulos le dijeron a Jesús, cuando ellos escucharon la gran responsabilidad del matrimonio, ellos le dijeron, oye mira, si esto entonces es así, es mejor no casarse. Sería mejor renunciar al matrimonio, dijeron. Y es por ese motivo que ahora Jesús explica este asunto de los eunucos. Vamos a aclarar primeramente qué es un eunuco. Mira, un eunuco es una persona que ha sido castrada. Es una persona que, por diferentes motivos, sus partes íntimas han tenido que ser eliminadas. Y casi siempre el motivo de la castración era porque eran hombres que servían en los palacios reales, ya sea en puestos importantes, en puestos de confianza. Y entonces, ¿qué hacía el rey? Bueno, el rey, para proteger a su esposa y a todo el harén de mujeres que había siempre en los palacios reales, hacía que todos los que estuviesen en palacio fueran hombres castrados, para que ninguno tuviese la intención, ni siquiera la tentación de poder acostarse con las mujeres del rey. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados desde Jerusalén hasta Babilonia, dice que fueron puestos bajo autoridad del jefe de los eunucos, porque eran personas que estaban cerca de la reina, así que con toda seguridad lo más probable es que tanto Daniel como sus amigos fuesen castrados. De hecho, si te das cuenta, la Biblia no habla de que ellos tuvieran descendencia, ¿verdad? Otro ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 8 y en el versículo 27, cuando Felipe se encontró con un etíope que era un trabajador, este etíope de la reina Candace. Y el texto aclara que era eunuco. Así que entendiendo qué es un eunuco, creo que vamos a entender un poco mejor este versículo de hoy. Mira, Jesús revela que hay tres tipos de eunucos. Hay tres tipos de personas que pueden permitirse el no casarse porque no tienen deseo de tener relaciones sexuales. Por una parte, Jesús dice que hay eunucos que así han nacido del vientre materno, del vientre de su madre. Y aquí la verdad que no está muy claro a qué se está refiriendo exactamente nuestro Señor. De hecho, cuando tú te vas, por ejemplo, a diferentes comentaristas bíblicos, te vas a encontrar que hay diferentes opiniones. Por una parte están los que dicen que los que nacen eunucos se refiere a personas que debido a una malformación en su cuerpo, pues ellos nacen sin genitales y por lo tanto no pueden tener relaciones. Pero también por otra parte están los comentarios, que dice que nacer eunuco se refiere a las personas asexuales. La sexualidad son esas personas que no tienen deseo de tener relaciones sexuales. No les produce placer, no les atrae la sexualidad con otra persona y en ellos no hay ese interés de mantener relaciones y por lo tanto se pueden permitir el no casarse. Te sorprendería saber que se calcula que entre el 1 y el 4% de la población mundial se considera asexual. Por otra parte, Jesús dice que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres.
Y esto, pues bueno, quiere decir que lo que te decía al principio, a esos hombres, a esas personas, que se les amputaba sus genitales para que ellos no tuviesen ese deseo de mantener relaciones sexuales. Desgraciadamente, hoy esto se sigue llevando a cabo y lamentablemente tengo que decir que sobre todo a mujeres, en países que, bueno, practican otras religiones, otras culturas, que yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Y por último, Jesús dice que hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de Dios. Y aquí está el mensaje central que Jesús quiere dar. Mira, algunas personas no se casan porque no tienen deseo sexual, porque así han nacido, dice Jesús. Otros no se casan porque les han castrado. Pero luego están los que, por amor al reino de Dios, no se casan. Gente que voluntariamente deciden vivir una vida entregada al reino de Dios sin casarse. El apóstol Pablo llegó a decir hasta en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, que sería bueno que el hombre no se casara. Cuando él escribe, por ejemplo, allí su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 1, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y dice esto porque en este capítulo Pablo está tratando los problemas que hay dentro del matrimonio. Y luego es en el versículo 7 cuando dice algo muy interesante, porque él dice lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Y en el versículo 8 Pablo continúa diciendo, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, dice Pablo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que aquellos que quieren quedarse sin casar, tiene que ser porque han recibido el don de continencia, que es un don, que Dios ha dado a algunas personas para poder vivir sin tener el deseo de mantener relaciones sexuales. Pero créeme que si Dios no te ha dado esta capacidad, lo mejor que puedes hacer, como dice Pablo, es casarte. El hombre y la mujer, por naturaleza, tienen deseos sexuales. Y esos deseos no se pueden reprimir por más que quieras, sino que se tienen que consumar, lógicamente siempre dentro del marco matrimonial, como ya hemos visto y aprendido. Hoy en día hay religiones como la católica que dice que para poder ser cura, sacerdote, no te puedes casar. Se les prohíbe a estos hombres, a los sacerdotes, y esto, aparte de ser totalmente antinatural y muy contraproducente, porque ya hemos visto las nefastas consecuencias de esto, también esto es antibíblico. La Biblia enseña, en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4 y en los 3 primeros versículos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? Te preguntarás. Léete el versículo 3, que ahí dice claramente, prohibirán casarse. Aquellos que enseñan y que prohíben casarse son doctrinas de demonios. Porque solo hace falta ver los grandes escándalos que produce cuando tú a un hombre le prohíbes casarse, ¿verdad? Bueno, independientemente de esto, ¿qué es lo que aprendemos de este versículo de hoy? Que Jesús vuelve a expresar y decir con otras palabras que el matrimonio sí conviene. El matrimonio es una bendición. El matrimonio es de las mejores cosas que le puede ocurrir a un ser humano. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y en el versículo 22, que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Es un deleite casarse. Es una de las mayores bendiciones, el poder encontrar a ese hombre, el poder encontrar a esa mujer que Dios tiene preparado para ti. Pero todo se tiene que dar en un orden correcto. Todo esto se tiene que dar en el tiempo perfecto de Dios. Para que un matrimonio sea una bendición y no una condena, se tiene que sembrar bien en el noviazgo. Y sobre todo, llevar nuestros matrimonios bajo los principios que Dios establece en su palabra. Aquí terminamos con esta enseñanza de los matrimonios, del repudio, de la unión y de todo.
recordarles simplemente esto: qué bendición es el matrimonio. Qué bendición alcanza aquel que encuentra una esposa, un esposo. Pero todo se tiene que llevar bajo los mandamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, porque a veces se puede convertir la bendición de Dios en una maldición. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios dice, que la palabra de Dios enseña, se puede convertir en una verdadera tortura el matrimonio. Desgraciadamente conozco no a uno ni a dos, sino a muchos matrimonios viviendo, no voy a decir un infierno, porque bíblicamente no sería correcto, pero viviendo muchas penas, mucho dolor, viviendo en total sufrimiento dentro de sus matrimonios. ¿Por qué? Bueno, porque no están con la persona correcta, porque la persona correcta a lo mejor lo fue al principio, pero luego se apartó del Señor, porque no han llevado las cosas como Dios manda. Ese no es el problema ahora mismo. El problema o el asunto que nos toca tratar en el día de hoy es que el matrimonio es una bendición siempre y cuando se lleve como Dios dice. Siempre y cuando las dos partes, el hombre y la mujer, se estén acercando cada día más a Dios. Si tú ves que tu esposo, si tú ves que tu esposa se está alejando de Dios, tu deber, si eres sabio y eres sabia, que ya hemos visto de dónde proviene la sabiduría, es acercarte al Señor. Es motivar a ese hombre para que se acerque a Dios. Motivar a esa mujer para que vuelva a orar, para que vuelva a congregarse, para que vuelva a tener temor de Dios. El matrimonio es una bendición. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, mi Dios, porque aquellos que estamos casados sabemos que el matrimonio es una bendición. Pero también sabemos que es una bendición cuando caminamos juntos de la mano hacia ti, Señor. Cuando el hombre y la mujer estamos unidos a ti y nos convertimos, como dice tu palabra, en un cordón de 3 dobleces, donde está el hombre, donde está la mujer, pero donde sobre todo tú eres el centro del matrimonio, Señor. Oro por esos matrimonios que ahora mismo lo están pasando mal. Por esos matrimonios, Señor, que lo tienen muy difícil. Esos matrimonios que están sufriendo, Señor. Esos matrimonios que en vez de vivir en bendición están viviendo una tortura dentro de sus matrimonios. Señor, que tú operes en ellos, que tú obres un milagro en ellos, Señor, para que las dos personas, tanto el hombre como la mujer, puedan rendirse por completo a ti. Y tú que eres el Dios de la restauración puedas arreglarlo todo. Bendice las familias, bendice los matrimonios, Señor, bendice los hogares, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este día, te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante. Ya mañana vamos a empezar a ver otro tema. Creo que ya llevamos como 10 devocionales, por lo menos. Bueno, no lo sé el número exacto, tratando este asunto tan interesante, tan importante del matrimonio. Pero bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme al correo y en la medida de mis posibilidades te voy a ir respondiendo. Y recuerda lo que te he dicho en diferentes ocasiones a lo largo de estas enseñanzas. Hablar del matrimonio de una manera generalizada no es fácil, no es sencillo. Lo que la Biblia dice está claro, pero es verdad que cada matrimonio es muy particular, ¿verdad? Cada familia, cada matrimonio es un mundo y no se puede decir esto es así para todos. No, cada matrimonio es un mundo y tampoco podemos levantar el dedo acusador tan rápidamente a esas personas que se han separado, que se han divorciado, porque solo Dios sabe lo que un hombre y una mujer han tenido que sufrir dentro de los matrimonios. Créeme que hay verdaderos dramas detrás de algunos matrimonios. Hay verdaderas personas sufriendo, pero sufriendo a niveles que no te puedes ni imaginar. Yo he leído comentarios, he recibido correos de personas que no puedo ni decirlo por aquí, o sea, cosas terribles que han tenido que sufrir, y conozco personalmente también matrimonios que han tenido que sufrir mucho. Así que antes de condenar, antes de juzgar, oremos por los matrimonios. Es una bendición el matrimonio, vuelvo y repito, siempre y cuando lo llevemos a los estatutos, a la palabra, a la obediencia de Dios. Nos vemos mañana jueves. Recuerda que esta tarde, miércoles a las 6 de la tarde, tenemos culto de estudio aquí en el sur de la isla, en Morrojable, la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva aquí en Morrojable. Y para los que no son de Fuerteventura, recordarles que hoy también a las 6 de la tarde, hora canaria,
hora canaria, estaremos publicando también una nueva entrevista en la radio con nuestro hermano David Rodríguez. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.